Ahora le queremos agradecer al diputado por la provincia de Buenos Aires que nos atienda. Estamos hablando de Luciano Bugallo, referente de la coalición cívica, a quien saludamos. Luciano, Gustavo Sacañino te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Gracias a vos por llamar. No, gracias por atendernos, Luciano. Bueno, este proyecto que han presentado conjuntamente con Maricel Echecoin y Romina Braga, que tiene que ver con modificar y derogar todo aquello que desvirtuó nuestro sistema legal en la materia. ¿Podemos profundizar respecto a este proyecto, Luciano? Sí, a ver, todos nos hemos encontrado a lo largo de este año quienes pagan patente o pagan impuesto inmobiliario que en provincia de Buenos Aires ha venido con aumentos totalmente exorbitantes y sobre todo ahora en muchos casos la última cuota 4 vino con un 200% aumento con respecto a la cuota 3. Sí. Esto tiene que ver con que la ley sancionada el año pasado en la legislatura, aclaro que nosotros varios de los artículos que están haciendo en cuestión nosotros no los acompañamos, los rechazamos en su momento, pero bueno, más allá de esto, la legislatura lo aprobó y lo cierto es que el gobernador está utilizando una ley que tiene muchas irregularidades, mucha delegación de facultades y muchas inconstitucionalidades. Y esto se viene arrastrando desde varias reformas y agregados que se han hecho a lo largo de los últimos años, y te diría con particular desde la época de Scioli en adelante, incluso pasando algunas hasta el gobierno de María Eugenia Vidal. Y esto tiene que ver con que hoy prácticamente nos encontramos con que el organismo recaudador, que es ARBA, prácticamente es quien decide libremente cuánto impuesto va a cobrar porque te modifican un coeficiente, te sube la base imponible y terminan cobrando, digamos, prácticamente lo que quieren. Nosotros lo que planteamos es una reforma integral, a fondo, volver a los orígenes de la ley, eliminar todas las trampas, todas las irregularidades, todas las inconsistencias y todas las delegaciones de facultades, Ujú. para que más que nada, a ver, primero para volver a la legalidad, porque hoy estamos en una ilegalidad. Y sobre todo para que el Poder Legislativo, que es quien promulga las leyes, recupere su potestad y la dignidad propia de la función, digamos, que le compete. Vos no puedes estar delegando al Ejecutivo facultades que son de tu competencia. Entonces, básicamente la ley lo que hace, vuelve a cero, a los orígenes de la ley, elimina todas las trampas, todas las irregularidades, todos esos agregados que básicamente son trampas que están metidas ahí dentro de la ley, para que después el gobierno pueda ajustar por inflación, que te pueda cobrar una cuota extra, que te pueda eliminar, digamos, el beneficio de un descuento a aquellas personas que están adheridas al débito automático o que pagan tiempo y forma. Entonces, todo lo que hacemos es rehacer, rehacer básicamente esa ley y después discutamos cuál es el aumento que se va a Sí, pagar con respecto al año pasado. sí. Pero tenemos que volver a una ley que sea legal. Luciano, a Así que propósito. básicamente sí. Sí, sí, no, no, termina, por favor. No, así que básicamente, digamos, ese es el planteo que hicimos. Lo presentamos la semana pasada en la legislatura. Yo hablé justamente en la Cámara el jueves pasado. Y bueno, básicamente es adelantarnos a que el gobierno provincial mande el proyecto de ley fiscal este año y básicamente fijarle las condiciones de donde queremos empezar a derogar. Basta de estar arrastrando eh, leyes que terminan siendo perjudiciales para los contribuyentes. Y esa otra cosa, si me permitís un segundo más. Sí, por favor. Es hora que todos los ejecutivos, en el orden nacional, provincial, municipal, adecúen sus gastos a la capacidad contributiva de los contribuyentes. No puede ser que sea al revés, yo quiero gastar esto, entonces recaudame esto. Todo lo contrario, esto es lo que puede el bonaerense pagar, en base a eso administrar tus gastos durante el año, si no, es un barril sin fondo y son siempre los mismos que terminan pagando la fiesta y los gastos y los gastos y los gastos como si fuera una máquina de imprimir billetes, meterle la mano en el bolsillo del que paga impuestos. Sí, además uno puede pagar lo que puede pagar. Si vos querés recaudar con lo que no pueden pagar, no vas a recaudar absolutamente nada, vas a tener morosidad, vas a tener litigio y un montón de cuestiones. Recién hacías referencia a ARBA. Eso tiene que ver con una modificación de la evaluación fiscal del impuesto rural, que de un 200% en su momento pasó a un 300%, y a partir de ahí se vienen quejando y se vienen manifestando en contra de eso. ¿Cómo está esa situación con las idas y vueltas con el gobierno bonaerense? Ahí lo que pasó básicamente es que dentro de las facultades delegadas que tiene la provincia, Sí. ARBA tiene la capacidad de, digamos, de modificar un coeficiente y con ese coeficiente
te modifica la base imponible. Ajá. Y la base imponible debe estar por encima de la evaluación fiscal, ajá, lo que termina siendo un revalúo de facto. Y un revalúo fiscal tiene que pasar por la legislatura, por otra ley, que es la ley de catastro. Entonces estás violando una ley que vos mismo creaste para generar un aumento por fuera de la ley. Porque el año pasado, en el artículo 10 de la ley fiscal, el artículo decía clarito, no se puede aumentar más del 200% con respecto a lo efectivamente abonado el año anterior, claro, pero esto era para la máxima categoría. Las categorías más chicas empezaban, el tope eran 150, 170, 180 y hasta 200. ¿Qué pasó acá? Primero, te hacen un revalúo mediante la evaluación fiscal, sobre la base imponible, te suben el 200%, y sobre eso te aplican el tope del 200%, entonces terminás pagando un 300, 400 o más. O sea, es totalmente, pero ilógico, porque aparte vos decís, che, no me mejoraron los servicios un 400%. No tengo caminos 400% veces mejor de lo que tenía antes. No tengo más conectividad, no tengo mejores servicios. ¿Dónde estás haciendo esa plata? Efectivamente es un barril sin fondo y lo utiliza la provincia para cubrir gasto corriente, para pagar sueldo, para pagar funcionarios que no funcionan, para regalar becas como la beca que le regalaron a Capitanich para traerlo acá de ñoqui a la provincia de Buenos Aires, para contener a todos los que se quedaron sin laburo, entre comillas, en el gobierno nacional cuando perdió Alberto y se metieron en la provincia de Buenos Aires, para pagar superestructuras de ministerios que no sirven absolutamente para nada, porque no le resuelve la vida diaria, digamos, al contribuyente, al bonaerense. Entonces, si Kicillof piensa seguir manejando una provincia tirando guita para el techo y digamos, y no siendo responsable y eficiente en el gasto, bueno, empecemos a dar vuelta que la legislatura se plante en esto y decir, mira, hasta acá podés, de acá en adelante, si no te alcanza la plata, bueno, chica el ministerio, vuelve a la mitad si tenés un montón de gente al pedo que no brinda servicio al que paga impuestos en concreto. Luciano, ¿pero hay plata o no hay plata en la provincia de Buenos Aires? ¿Malgasta plata Kicillof o no tiene plata porque no recibe de la nación? Y si tiene la plata, ¿de dónde la saca, de dónde la recauda? A ver, acá igual partimos de una discusión que es mucho más, es previa a la existencia de Milei, es previa, digamos, la provincia de Buenos Aires hay una realidad que es inocultable, que produce, digamos, o aporta al PBI nacional el 40% y recibe menos del 20%. Ya ahí arrancamos mal. Pero Kicillof parece que se enteró ahora, cuando él fue ministro de Economía, cuando fue diputado nacional, cuando fue funcionario de Cristina, esto nunca se planteó. Acá hay provincias que se llevan guita de arriba que no producen y provincias que nos quedamos por debajo de lo que producimos. La provincia está en ese desfasaje, eso es una realidad. Estaría bueno ahora que las papas queman, que el gobernador también quiera esta discusión en el plano nacional y también discuta con sus pares de otras provincias como Formosa, además, que son provincias que terminan siendo subsidiadas, en este caso por la provincia de Buenos Aires, porque somos los que menos recibimos de lo que aportamos. Eso es otra discusión. Por otro lado, es cierto que también que el gobierno nacional recorta los giros a las provincias de Buenos Aires. Ahora, pero a ver, cualquier familia que por cualquier motivo se le ve achicados sus ingresos, ¿qué es lo primero que hace? Baja el gasto. Claro. Y la provincia de Buenos Aires no toca el gasto. Seguimos teniendo, nos resuelve la vida secretarías de derechos humanos a los bonaerenses. ¿Sirve de algo? No. El Ministerio de Cultura te resuelve algún problema concreto. Yo no digo que la cultura no sea importante, digamos, acá no quiero entrar en discusiones chicas, pero digamos, en un momento de crisis económica donde no te cierra el número, te está resolviendo la vida, y así cuando uno empieza a rasquetear, te das cuenta que hay un montón de gasto que es obsoleto, que no sirve para nada y que no vuelve en ningún tipo de servicio. Mira, yo siempre pongo de ejemplo, esto lo vengo hablando desde por la pandemia. Recordemos que en la pandemia el Estado estaba parado. El Estado nacional, provincial, municipal, todas las oficinas cerradas, la gente en su casa. Ahora, quieras o no, sacando de lado lo que era, por supuesto, en ese momento el tema de salud, que no se discute. Pero el resto de las funciones del Estado estaban paralizadas y los argentinos seguimos viviendo. Lo cual te pone en evidencia que hay un montón de estructura del Estado que está literalmente al pedo, y perdón que lo diga de una manera tan vulgar, pero es así. Entonces acá lo que hay que hacer un replanteo, y yo creo que el contexto nacional, digamos, beneficia justamente esta discusión. Es decir, muchachos, dejemos de gastar en cuestiones que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces ahora cuando Kicillof mande la ley fiscal y el presupuesto, primero, a ver, ¿cómo gastaste el año pasado?
¿En qué vas a gastar ahora? ¿Te parece estar gastando esto en repartir hojota en el verano? Digamos, porque ahora empieza la temporada de la campaña, digamos, como siempre aparece todos los años, donde repartimos sombrillas. También, capaz que es la nada misma en el presupuesto de la provincia, pero capaz que con esa plata podés pagar los remedios oncológicos que necesitan los pacientes de idioma que hoy no lo están recibiendo. Entonces eso cuando uno plantea hay que ser eficiente en el nivel de gasto y tener prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Repartir OJ sombrilla o que una persona que está haciendo un tratamiento médico tenga los medicamentos? O que alguien vaya a un hospital y vos tengas servicio. Yo en la cuarta sección, idioma suspendió los servicios en prácticamente todos los distritos. Sí, es cierto, sí. O sea, y es calamitoso un gobierno que se dice cercano al pueblo, nacional y popular, y la zaraza, no sé cuánto, pero en concreto, en salud, un desastre. En calidad educativa, calamitoso. Por suerte, la zona mía, que es el noroeste de Buenos Aires, que son todos pueblos chicos, y la ciudad más grande que tenemos es Junín, pero yo soy un pueblo de 5.000 habitantes. Arenales, Pero ¿no? al conurbano, así Ascensión, es partido de Arenales. Ajá. Pero vos te vas al conurbano y es tierra de nadie el nivel de inseguridad. Pero después lo vemos aquí al gobernador regalando móviles, ofreciendo móviles policiales en Rosario. No tenemos ambulancias para la provincia de Buenos Aires y para el conurbano, pero después regalamos ambulancias en Chubut como parte de no sé qué, de una campaña presidencial que todavía ni siquiera empezó, que estamos a 3 años. Sí. Además, estas son las prioridades, pero a ver, estas prioridades para todos los gobiernos, ¿no? Después también podemos criticar al gobierno nacional, digamos, esto no es que uno toma postura de un lado o del otro, pero esta es la diaria que el bonaerense en concreto dice, che, a mí no me están resolviendo la vida, me la están complicando. Pago más impuestos y no tengo mejores servicios. Y no me importa, porque aparte es así, la crítica cuando viene para todos por igual, no es que, no, porque vos no sos, o sea, cuando nos critican con justo motivo, nos critican a todos por igual y nos piden respuesta a qué es lo que está pasando. Y esta es la realidad. Sí. Así que volviendo al punto, digamos, nosotros lo que planteamos es, che, acá hay que hacer un borrón y cuenta nueva con esta ley fiscal, no puede ser que los contribuyentes siempre son los que estén pagando, y aparte tampoco terminás sabiendo cuánto vas a... De hecho, varios de los motivos por los cuales en su momento rechazamos nosotros muchos de los artículos que se aprobaron, es porque no se podía determinar cuál iba a ser el monto o el aumento que iba a haber este año. Entonces, ¿cómo voy a acompañar algo que yo no sé cuánto va a aumentar el año que viene? Y ese fue el mismo planteo que le hacíamos en su momento al gobernador, digamos, a los funcionarios que fueron, digamos, en su momento a presentar el proyecto. Entonces, adelantándonos ahora a que llegue el proyecto del oficialismo, es que metimos este proyecto y empecemos a discutir de estas condiciones en adelante, con estas reglas de juego, ordenemos primero la ley, después discutamos el porcentaje, si es 100, 200, 300, 500, no sé cuál es el porcentaje, pero con una ley que sea legal, no ilegal, que no tenga trampas, que no tenga inconsistencias, que las facultades que le competen a la legislatura las tome la legislatura y no se la delega el Poder Ejecutivo, porque si no, ¿de qué república estamos hablando? Luciano, ¿cuál sería la nueva ley impositiva limpia, para decirlo, o sin trampas? ¿O cuáles serían las trampas más importantes que tiene esta, que hay que purificarla según consta en este proyecto que presentaron ustedes? En primer lugar, eliminar la facultad delegada. Facultades delegadas son justo esas funciones que te competen a vos legislatura y se la pateás al oficialismo. Como por ejemplo que ARBA, por medio de un coeficiente, te pueda modificar la base imponible y así te termina haciendo un revalúo de facto, como que acabo de decir al principio. Hoy, sí. O sea, la evaluación fiscal de una propiedad se hace por ley. O sea, el revalúo fiscal se hace por ley, que es por la ley de catastro. Entonces vos querés reevaluar porque el valor de las propiedades quedó desactualizado. Bueno, perfecto. Trabajemos sobre esa ley, se trabaja durante todo un año, se hacen un montón de análisis, reuniones de comisiones, discutamos esa ley. Y el año que viene veamos cuál es la evaluación fiscal final. Pero no puede ser que vos por medio de un coeficiente, que lo determinás vos, ARBA, cuál es ese coeficiente, puedas aumentar esa base imponible, que hoy la base imponible está 10, 15, 20 veces por encima de la evaluación fiscal. Eso en primer lugar. Ya con poder eliminar eso, ya le estás ordenando casi un 50%, digamos, de la ley. Después hay un montón de trampas que tienen que ver con artículos que en realidad vos te estás metiendo en cuestiones que son de otras leyes. También lo que tiene que ver con la eliminación de un impuesto inmobiliario complementario, que es un impuesto totalmente absurdo, que existe solamente en la provincia de Buenos Aires. Esto lo puso Guataqui en la época de Scioli. Es un impuesto que está pensado en aquel tipo que especula comprando lotes en un country
que por ahí, sí. no sé, ahora empieza una organización y se compra 15 lotes para especular, para esperar que suba el precio y después revenderlo, pero hay productores agropecuarios que hoy terminan pagando, que por ahí tienen 200 hectáreas dividido en 5 o 6 partidas, pagan, como tienen 5 o 6 partidas, pagan mucho más impuestos que por ahí un productor que tiene 2.000 hectáreas en una sola partida, Ujú. que es totalmente ilógico. Digamos, y aparte termina siendo un sobreimpuesto, es un impuesto de un impuesto que no existe. El impuesto tiene que tener una figura propia, tiene que estar determinado, tiene que saberse, digamos, cuál es la figura de ese impuesto. Digamos, acá estás cobrando un impuesto sobre un impuesto. Ujú. También pedimos la derogación del impuesto a la transmisión de gratuita de bienes, que es el impuesto a la herencia, que también no tiene razón de ser. Vos fíjate, es impuesto a la transmisión gratuita de bienes. O sea, vos estás hablando que la transmisión gratuita de bienes, porque te dice que es gratuita, acá entonces le metemos impuestos. Cuando aparte es esa propiedad que tu viejo, tu abuelo, quien sea, una casita, un campo, un departamento, lo que fuera, pagó impuestos cuando lo compró, pagó impuestos durante toda la vida. ¿Por qué tiene que pagar impuestos para dejarle algo a sus hijos? Sí, Lo que termina generando que tienes un montón de propiedades que, como sale caro hacer una sucesión, no se hacen, y por ahí tenés 7, 8 primos que son dueños de una casa, o de un campo, o de una quinta, o tienen que vender un pedazo de campo porque tienen que pagar la sucesión. sí. Digamos, que es ilógico. Cuando acá tenemos que ver de qué manera, si hacemos todo mucho más simple, todo mucho más ordenado, le aliviamos la vida. No solamente, no se trata de no pagar impuestos, pagar lo que haya que pagar, justo, necesario. No Ujú. estar pagando por estupideces, no estar pagando cifras exorbitantes que no tienen ninguna razón de ser, que no hay ninguna contraprestación a cambio de eso. Ujú. Pero para Luciano, eso también el oficialismo tiene que ser responsable con el gasto y achicarlo. Luciano, sabemos lo que significa el campo en la Argentina, puntualmente en este caso en la provincia de Buenos Aires. Más allá de ese revalúo del impuesto rural, la cuestión impositiva para la gente del campo, cómo lo afecta, qué beneficio necesita para que la producción sea más productiva, valga la redundancia, teniendo en cuenta lo que se saca del campo y lo que se paga de impuestos y demás. Mira, hoy para que te des una idea, de 100 pesos que produce el sector agropecuario, 70 se lo queda el Estado. Ah, El bueno. Estado nacional, provincial, municipal. Con los 30 pesos restantes vos tenés que volver a comprar semillas, fertilizante, combustible, pagar los sueldos, pagar los alquileres, reparar las máquinas. O sea, no existe ninguna actividad económica en el país que tenga semejante nivel de presión impositiva. Pagamos los mismos impuestos que pagamos, porque yo vengo del sector productivo, pagamos los mismos impuestos que todo el, digamos, el sistema económico, las empresas, las pymes, los comercios, y además tenés retenciones sobre el valor de tu producción. Ujú. Hoy vos, tu producción vale $1.000, ponerle, estoy tirando en el aire, el gobierno te saca el 33% de eso, o sea, te quedan 66% de eso. Ujú. Pero eso no te lo doy en dólares, eso te lo doy en pesos, a valor oficial. O sea, Y anda te comen y, casi la mitad. y comprar el blue Y, después, y, ¿no? y eso que hoy, dentro de todo, digamos, la brecha se Sí, achicó. sí. Pero recordémonos, hace un par de tiempo atrás, la brecha era del 50%. Ujú. Entonces, el nivel de presión imposible era muchísimo más. Después, el sector productivo es digamos, un sector, es una industria a cielo abierto, que vos tenés un montón de variables que no maneja ni el productor ni el gobierno, que tiene que ver con el clima, Sí, que tiene que ver con los precios internacionales. Entonces, hay años que son buenísimos, los precios están altos, la soja $600, entonces todo el mundo, che, hay que meter, hay renta extraordinaria, hay que sacarle con retenciones para darle a lo más pobre, como decía que en aquella época Cristina, hoy está en 300 y, claro. y, y, y los números no cierran, venimos de 2 años de sequía, entonces cuando vos parece que hay una buena época para el sector productivo, que todos miran de qué manera le metemos mano en el bolsillo, en realidad es cuando el sector ahorra para bancársela solito los años que son malos y Ujú. poder seguir produciendo, porque, a ver, uno puede, no sé, un kiosco compra galletitas y no se venden, bueno, las dejo de comprar, compro otro producto, compro cigarrillos, compro, digamos, Sí. podés ir diversificando qué producto de acuerdo a tu demanda. Ujú. El sector productivo es el trigo, maíz, soja, el que hace agricultura, el que hace carne, y vos no podés cambiar de la noche a la mañana de rubro. No podés dedicarte a plantar mandarina porque hoy el precio subió porque la mandarina te va a llevar 10 años en producir mandarina.
El que hace un churrasco, digamos, el que fabrica carne, el productor ganadero, o el churrasco que te comes hoy, lleva 5 años de producción. Sí, sí. Y en el medio cambiaron los gobiernos y cambiaron las políticas y te cambia todo el escenario. Entonces vos tenés que tener previsibilidad, saber a nivel Estado hacia dónde queremos ir. Acá viene uno, vamos para la derecha, viene uno, vamos para la izquierda, vamos para acá, vamos para allá. Entonces, si vos no tenés claridad, lo que termina pasando es que desinvertís. Y hoy por eso Argentina está atrás a nivel productivo que Brasil, que Paraguay, incluso que Uruguay, en términos, digamos, comparativos, ¿no? Uruguay es también la provincia de Buenos Aires, pero a nivel de producción, Uruguay exporta más carne que Argentina. Sí, sí. Ahora, pero... Digamos, a esto digo, ¿qué hace falta? Primero, eliminar retenciones, un solo tipo de cambio, eso en lo nacional. Después hace falta infraestructura. Vos tenés que sacar la producción, el tipo que hace leche no tiene camino para sacar la leche y tiene que sacar la leche todos los días. Y si llueve se le inunda, no tiene camino, no tenés cómo sacar tu producción, las rutas están desastrosas, la gente tiene que sacar la producción por ruta y no tenés ni ruta para los camiones ni ruta para la gente que no se dedica al campo, que también tiene que viajar y es un peligro. Tenés rutas nacionales que son de una sola mano, como la ruta 7, que va para la zona mía, llegás hasta Chacabuco un poco antes de la autopista y después seguís hasta Mendoza en una ruta nacional con todo el tráfico que hay, porque ahí es lo que pues, donde se transporta todo lo que va para Chile o que viene de Chile, digamos, cruza el país por el medio y es una ruta de una sola vía, la cantidad de accidentes que tenemos, y cruza el sector más rico de todo el país. Sí, Luciano, yo conozco ahí la zona yo soy de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, después agarrar la Bueno, somos vecinos. 188 de Junín para ir a Lincoln, creo que son 45, Tal 50 cual. kilómetros, pero la zona de Chacabuco, principalmente hasta llegar a Junín, la verdad, una situación muy, pero muy complicada, principalmente por el tema de los camiones y demás. Yo la última vez que fui para allá, creo que estaba hasta San Andrés de Giles, la ruta, la tipo autopista o autovía. Después no sé hasta dónde siguió, pero bueno, es un proyecto que tiene muchísimos años y eso es cierto, ¿no? No solamente las rutas, sino algo que no se le da mucha importancia, o sí a veces para un título, que son los caminos rurales que mencionaste recién, Tal que cual. prácticamente no se puede transitar si llueve y a veces vos tenés que sacar la producción, ¿no? Y uno a veces piensa, cuando la situación es tan clara de lo que da el campo y lo que recibe, bueno, políticas de Estado que no se llevan nunca porque hay distintos intereses en el medio, y esto que se viene luchando de hace muchísimo tiempo, y uno a veces piensa, acá hay una animosidad, no creo que no haya capacidad para darse cuenta de lo que significa el campo en la Argentina, el tema de las retenciones, que es un impuesto sobre los impuestos que ya pagan. Si querés importar para producir, tenés que pagar un dólar superior al dólar que recibís para exportar. Y las cuentas no cierran nunca, pero uno cuando pide previsibilidad y sentido común en esto y no lo encuentra, ¿cuál es la respuesta? Y pero el momento que uno la respuesta es que no hay reinversión. Hoy el campo argentino a nivel de inversión está parado y podríamos estar produciendo el doble. Ujú. El doble significa garantizar el mercado interno, que te puedan bajar los precios porque tenés un exceso de oferta y a su vez que te queda un saldo exportable para poder exportar y generar divisas. Hoy estamos estancados a nivel, hace 15 años que estamos estancados en el Sí, mismo nivel de producción. Cuando vos comparás cuando vos comparás los pueblos, por ejemplo, de la zona de Mato Grosso, Brasil, eh, digamos, o las regiones productivas, incluso Paraguay, cruzar la frontera a Paraguay es impresionante, es otro país. Y yo veo el pueblo mío, yo desde que me acuerdo de que terminé el secundario, ¿cuántos son habitantes son? 5.000. Hoy seremos 5.500 sí. y el pueblo está estancado en el mismo lugar. No tenés crecimiento, digamos, pongo el caso mío, porque que puedo defender a muerte, porque donde vivo, donde estoy, donde lo que conozco, donde tengo mi familia, mis amigos, y pero así vos lo multiplicás por Lincoln, excepto algunas empresas, digamos, como es, privadas, Sí, no hay mucho cambio que en los últimos 10 20 años. no, Y seguro. si te vas a pueblos más chicos, peor están cada vez más chicos, porque Sí, justamente, ¿qué pasa? La gente se cansa, se va, porque el camino rural no solamente para sacar producciones, para ir los chicos al colegio. sí, Bueno, está con una persona viviendo en el campo, tiene que llevar a los chicos al colegio, le pasa alguna cosa de urgencia, tiene que salir o entrar a una ambulancia y no tenés camino. Entonces la gente se acobarda, se va a vivir al pueblo, los campos se abandonan. Y luego tenemos un montón de chacras abandonadas, la gente hacinada en los pueblos viviendo
con menor calidad de vida o muchas veces peor yéndose al conurbano, porque cree que encuentra mejores condiciones de vida. Y todo lo contrario. Ahora, acá tenemos que, como recién hoy hablamos al principio, de rehacer integralmente una ley, acá tenemos que repensar el país desde cero. El interior que produce los recursos tiene que quedarse con sus recursos. Y hay que empezar a pensar, yo siempre saco una cuenta, tengo justo la calculadora acá enfrente. La provincia de Buenos Aires, solamente en retenciones de soja, no estoy contando retenciones de maíz, de trigo, de girasol, no estoy contando lechería, carne, industria, puerto, minería, comercio, nada. Solamente retenciones de soja aporta 3.000 millones de dólares al año. 3.000 millones por, ¿cuánto está el dólar hoy? 1.600 estaba ayer, no sé, 1.400, no sé cuánto estará ahora. ¿Mil cuánto? Ayer estaba creo que 1.600 el dólar. A ver. 1.200 creo que 1.200 estaba. 1.190. El dólar libre 1.170. Bueno, vamos a redondear 1.200. Sí. Son, mira, 3.000 por 1.200 me da 3.600 billones de pesos. Solamente retenciones de soja. Como la cifra es tan gigante, y es imposible de dimensionarla, vamos a hacer de cuenta que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires producen soja y que todos tienen el mismo tamaño, nos da que más o menos cada municipio aporta solamente en retenciones de soja 26.000, casi 27.000 millones de pesos por año. El presupuesto de Arenales, por ejemplo, es algo que es cerca de los 10.000 millones de pesos. O sea, es el doble del presupuesto. Vos imaginate esos 27.000 millones de pesos, es casi el presupuesto, por ejemplo, de Pergamino, de la municipalidad. Vos imaginate esos 27.000 millones de pesos volcados en la economía local de cada uno de esos pueblos del interior de esos municipios, tendría casi 135 mini Dubái en la provincia de Buenos Aires, generando laburo, riqueza, inversión. Tendrías una migración inversa, la gente del conurbano se iría a buscar laburo al interior porque faltaría mano de obra. Tendrías un interior rico, con mejor calidad de vida, y hoy tenés pueblos estancados, porque te sacan los recursos, te los llevan al conurbano, a las provincias de y acá también es un palo también para el gobierno nacional, no solamente te estoy criticando a Kicillof, y gobierno nacional de los últimos años, digamos, no es solamente en este contexto. Acá por eso tenemos que repensar el país, dejar el odio, el resentimiento de lado, porque muchas veces, pero el productor son todos ricos, las 4x4, la pindonga, es no conocer el interior productivo, claro, sí. y empezar a pensar cuál es el país que queremos. Nueva Zelanda es potencia mundial con menor superficie que nosotros, genera vendiendo alimentos. Australia también. Y nosotros estamos acá, todavía no definimos qué queremos hacer, si queremos ensamblar celulares viejos en Tierra del Fuego y subsidiamos a esas empresas en el sur, o si queremos hacer alimentos, o si queremos vender autos y competir con China, que nunca vamos a poder competir. Entonces nosotros tenemos capacidad de ser líderes en un montón de áreas, sobre todo lo que es producción de alimentos, y que el mundo siempre va a demandar alimentos, y no lo estamos aprovechando. Sí, eso es Entonces cierto, nos falta política de Estado, nos falta pensar, política de Estado, que significa los próximos 20, 30 años, más allá de cuál sea el gobierno de turno que cambió. Que aparte esto es sentido común, vos vas a Chile, es más, fijaron su política de Estado en un gobierno dictatorial que era el de Pinochet, dijeron la minería, y después pasaron gobiernos de izquierda, derecha, Bachelet, no sé qué, y eso no se tocó, porque esa es la gallina de los huevos de oro. Y acá nuestra gallina de huevos de oro es del campo y no le estamos dando pelota, solamente pensamos en sacarle plata, en seguir apretando, en vez de estar pensando en producir el doble, no, estamos con tal de sacarle mucho más, no importa que produzca cada vez menos. Es ilógico. Esto solamente pasa en Argentina. Sí, vos decías. Perdón que me fui un poquito por las ramas. No, Luciano, vos decías política de Estado en la Argentina prácticamente es difícil, ¿no? Porque el personalismo, los distintos intereses o la famosa grieta hace que uno piense de una manera, aunque no esté convencido, pero contraria a la del otro, porque siempre tiene que haber una disputa y desgraciadamente parece que el campo es el gran enemigo cuando lo que hay que entender es que las divisas ingresan por el campo y si uno quiere construir, generar credibilidad y certeza, me parece que tiene que apostar. Pero después, bueno, sabemos que siempre la política se mete en el medio del sentido común y lo que necesitamos los argentinos, a veces la política transita
otro camino. Te agradecemos este contacto. Si querés cerrar con algo, y seguramente después estaremos hablando, porque me parece que ese es un tema de nunca acabar, y que más allá de algún acercamiento que se produzca en algún momento, siempre las diferencias se van a poner sobre la mesa, ¿no? Sí, no, yo básicamente mira, estamos justo en la antesala de la discusión, volviendo al origen de la conversación, Sí. digamos, lo que hoy nos compete, en mi caso como legislador en la provincia de Buenos Aires, estamos en la antesala de la discusión del presupuesto y de la ley fiscal, digamos, que tomemos conciencia que a cualquier legislador que conozcamos, que le golpeemos la puerta, que le llamemos por teléfono, que le mandemos un WhatsApp, porque esto se termina negociando, si no, entre gallos y medianoche. Acá tenemos la oportunidad de rehacer una ley y volver a los orígenes de la ley, una ley transparente, una ley, digamos, que sea clara y no el mamarracho que tenemos hoy. Me parece que esto, más allá que creo que hicimos un muy buen laburo responsable, y nada, llamar a la atención de nuestros pares para que la legislatura se plante en el buen sentido, digamos, porque no pienso solamente en el gobierno de Kicillof, pienso en los próximos gobiernos que puedan venir adelante, siempre puede venir uno peor. Así que, digamos, que nada, que hagamos la cosa que tenemos que hacer, que recuperemos nuestras facultades como legislatura y que nos pongamos los pantalones y podamos discutir justamente política de Estado de acá para los próximos 30 años. Luciano, volveremos a ver qué camino transita este proyecto de reforma impositiva para el año que viene, proyecto que presentaron ustedes. Te mando un abrazo, te agradezco tu tiempo y que tengas una No, buena por favor, jornada. muchas gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Luciano Bugallo, diputado de la provincia de Buenos Aires por la coalición cívica, y este proyecto de reforma impositiva para el año 2025.